Señores y señoras, la Corte. Llamar a declarar a la testigo propuesta por el ilustre Estado del Perú, tomar sus datos y realizar las prevenciones pertinentes. Gracias, presidente. Eneida Aguilar Solórzano. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Le solicito a la señora testigo manifestar ante la Corte su nombre. Eneida Aguilar Solórzano. Gracias. Nacionalidad y lugar de residencia. Peruana. Domicilio radico en el departamento de Huánuco, en mi país, Perú. Muchas gracias. La declarante deberá limitarse a contestar clara y precisamente las preguntas que se le formulen. Se le informa a la testigo que fue citada por la Corte para declarar sobre las diligencias e investigaciones emprendidas y realizadas en la jurisdicción interna para el debido establecimiento de los hechos relacionados con el presente caso, en particular sobre las investigaciones para identificar, juzgar y en su caso sancionar a los responsables de los hechos, así como las investigaciones relacionadas con las alegadas torturas que sufrió el señor José Antonio Galindo Cárdenas mientras permaneció detenido y el estado actual de las mismas, y sobre cualquier otra diligencia e investigaciones realizadas respecto a las cuales ha tomado conocimiento como consecuencia de las actuales investigaciones. Se le informa que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los Estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Le solicito a la testigo que se ponga de pie para que el presidente le tome el juramento de rigor. Señora Eneida Aguilar Solórzano, ¿jura o declara ante esta Corte que dirá toda la verdad y nada más que la verdad? Sí, juro. Por favor, tome asiento. Se le concede la palabra a los representantes del Estado peruano para que formulen sus preguntas. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Las preguntas a cargo del Estado peruano las formulará Carlos Miguel Reaño, abogado de la Procuraduría Pública Especializada Supranacional y agente alterno del Estado peruano para la presente controversia. Buenos días, señora fiscal. Buenos días. Quisiera hacerle unas consultas inicialmente sobre sus datos generales y su trayectoria profesional. ¿Desde cuándo se desempeña usted como fiscal en el Ministerio Público? Desde el 6 de octubre del 2001. ¿Ha sido usted nombrada por el Consejo Nacional de la Magistratura? Sí. ¿Cuál es su cargo actual y desde cuándo desempeña dicha función? Mi cargo actual me desempeño como fiscal provincial titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Terrorismo y Lesa Humanidad de Huánuco, cargo que desempeño desde el 22 de mayo del 2008. ¿Qué otros cargos ha desempeñado usted en el Ministerio Público? Si podría explicar brevemente, por favor. Bien, como le decía, yo ejerzo el cargo en el Ministerio Público desde el año 2001. En un primer momento fui fiscal adjunto provincial de una fiscalía en Lima, luego fiscal adjunto superior de una fiscalía superior penal en Lima, posteriormente fiscal provincial
en una fiscalía mixta de Huánuco, ahora como fiscal provincial de la Fiscalía Especializada en Delitos de Terrorismo y Lesa Humanidad de Huánuco. Perfecto, muchas gracias. Señora fiscal, ¿cuántos años posee usted de experiencia en investigaciones fiscales por delitos de terrorismo y lesa humanidad? 6 años, 10 u 11 meses, más o menos. Perfecto. Una consulta. ¿Usted ha promovido procesos por colaboración eficaz a favor de beneficiarios solicitantes y por qué delitos? Sí, por el delito de terrorismo, en mi despacho, ¿no? Como su nombre lo dice, Fiscalía Especializada en Delitos de Terrorismo, los investigados y o procesados por este delito sí han solicitado acogerse a la ley de colaboración eficaz, sí. ¿Y esta información es secreta? Sí, es secreta. ¿Su despacho o en todo caso el juzgado correspondientes adoptan medidas de seguridad o protección a favor de estas personas? Sí. Una vez que el solicitante recurre al despacho, valga la redundancia, solicitando acogerse a la ley de colaboración eficaz, pues se les asigna una clave. Ello en atención en observancia de la ley de colaboración, ¿no? Para proteger su identidad, la reserva de identidad, el domicilio y la protección policial que se les da para preservar, como lo digo, su integridad física. Señora fiscal, durante el desarrollo de su carrera en el Ministerio Público, ¿ha sufrido usted algún tipo de presión o interferencia al momento de adoptar alguna decisión? No, por parte de los fiscales superiores o inmediatos superiores míos, de mi despacho, de mi institución, no. Sí he sufrido amenazas por parte de elementos terroristas, sí. ¿Recuerda más o menos en qué año o en qué fecha fue y si finalmente usted se llevó a apartar de las investigaciones bajo esas amenazas? El 2007, cuando me desempeñaba como fiscal provincial de la Fiscalía Mixta de Aucayacu, en Huánuco, una fiscalía que estaba ubicada en el Guayaga, en Huánuco. No me aparté de la investigación. Señora fiscal, ahora le haré unas preguntas relacionadas al objeto de la investigación preliminar iniciada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Terrorismo y Lesa Humanidad, en la cual usted es la fiscal provincial. En esta fiscalía se encuentra en trámite la investigación preliminar por los hechos alegados de tortura cometidos contra el señor Luis Antonio Galindo Cárdenas. ¿Esto es correcto? Sí. Una consulta, ¿desde cuándo y cómo usted toma conocimiento de los hechos del presente caso? Bien, en mi despacho se aboca al conocimiento de este caso por disposición del presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Huánuco. Esto ha sido más o menos en el mes de enero del 2013. Bien, en esta disposición se adjunta documentos del fiscal superior coordinador especializado en delitos de terrorismo y derechos humanos, donde él adjunta documentos relacionados a la denuncia interpuesta por el señor Galindo Cárdenas por supuestos hechos de tortura en su agravio, ¿no? Es así que nosotros nos abocamos a la investigación de este caso. Ya que se abocó en la fecha que usted señala, ¿cuál fue su primera disposición al encargarse de esta investigación preliminar? Bien, como en toda investigación, ¿no? Se aperturó la investigación preliminar, ¿no? Mi despacho expidió la resolución de inicio de investigación preliminar. Esto fue en el mes de marzo, el 15 de marzo del 2013. ¿Y dispuso usted algunas diligencias? ¿Podría señalar brevemente cuáles fueron las primeras diligencias que dispuso su despacho, por favor? Sí, en la resolución o disposición de inicio de las investigaciones preliminares se dispone, ¿no?, de la realización de una serie de diligencias. Entre ellas, para empezar con la investigación y nos den mayores luces de lo que vamos a investigar, se solicitó la declaración del denunciante o del presunto agraviado, en este caso el señor Luis Antonio Galindo Cárdenas. Asimismo, se solicite ante la Fiscalía Superior Decana, hoy Junta de Fiscales Superiores en Huánuco, se nos remita copia certificada del cuaderno de ley de arrepentimiento de un colaborador, ¿no? Entonces,
Y a su vez también se solicitó que el Ministerio de Defensa, ¿no?, nos remita un informe detallado con los nombres y apellidos de los oficiales y suboficiales que estuvieron a cargo de la base militar de Llanaj, Huánuco, y entre otras diligencias más. Pero para empezar, consideré que eso era lo más importante. Y luego se señalaron más diligencias secuenciales a lo que ya se tomó conocimiento. Eso significa que usted solicitó información a autoridades públicas respecto a, por ejemplo, copias del expediente del acogimiento a la ley de arrepentimiento de una persona asignada con una clave, y las copias le fueron otorgadas. Bien, en un primer momento, ya como nosotros, como la suscrita a cargo del despacho de terrorismo, tenemos ya años en este tema, ¿no?, por teléfono me comuniqué con el encargado de la División contra el Terrorismo de Huánuco, que es un suboficial antiguo, ¿no?, que trabaja más o menos de los años 90 en esta unidad policial, si tenía conocimiento de este caso. Entonces, él me dijo que esa investigación o esos actuados se había perdido. Entonces, pero me sugiere buscarlo por intermedio de la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Huánuco, antes Fiscalía Superior de Cana. Entonces, nosotros oficiamos a los superiores, en este caso al presidente de la Junta de Fiscales Superiores, solicitando copias del cuaderno de arrepentimiento. Una consulta, señora fiscal. ¿La información de las personas que se acogen a los beneficios de la ley de arrepentimiento tiene la condición de reservada? Sí, es por eso que el archivo central está a cargo del presidente de la Junta de Fiscales Superiores, ¿no? Considere, como le comento, ¿no?, pregunté inicialmente al encargado de la División contra el Terrorismo de Huánuco si tenía conocimiento y tenía un archivo. Al responderme de que este documento se había perdido, eso me da a mí la certeza de que también existía ahí un archivo, pero nunca nos los enviaron. Perfecto, muchas gracias. Una consulta, ¿solicitó usted la declaración testimonial del señor Luis Antonio Galindo Cárdenas? Sí, sí. ¿Recuerda tal vez en cuántas oportunidades, si fueron una, fueron dos veces en las cuales solicitó la presencia del señor Galindo Cárdenas? Creo que han sido 3 o 4 veces. ¿3 notificaciones? Sí, 3 notificaciones. El señor Galindo al inicio, al principio, en la primera declaración en esta audiencia, señaló que las notificaciones le llegaron tarde, por eso es que él no se acercó a las fechas o en los momentos en los cuales ustedes les notificaron. Usted recordará, sé que ha pasado algún tiempo, si esas notificaciones fueron debidamente notificadas, si fueron oportunamente notificadas. Tengo aquí los cargos, ¿no?, copias de los cargos, pude observar de que dos notificaciones se les dejó por debajo de la puerta, ¿no? Una recibió su esposa, Irma Díaz de Galindo, creo que ahí es donde él asistió en el mes de septiembre, si no me equivoco, del 2014 se le recepcionó la declaración. Pero fueron notificadas con anticipación. Sí, con anticipación, dada la circunstancia de que la Fiscalía de Terrorismo, en la época de la denuncia, tenía como sede la provincia de Leoncio Prado, un lugar distante a la capital, que es Lima, donde el señor Galindo tiene su domicilio, creo que está en el Callao, su domicilio. Entonces, lo hacíamos con mucha anticipación para que no se frustre las diligencias, ¿no? Por cuanto nosotros teníamos que constituirnos a la ciudad de Lima. ¿Para qué? Con el único objetivo de que la diligencia se realice sí o sí. Entonces, implicaba de que el personal fiscal se desplace desde Huánuco hasta Lima para poder realizar o que se efectivice la diligencia. Es decir, que cada diligencia, cada fecha en la cual se programaba la diligencia personal, usted o personal de su fiscalía venía a la ciudad de Lima. ¿Y cuánto tiempo está, el magistrado Villagrossi preguntaba, la distancia de la ciudad de Huánuco a la ciudad de Lima? Algo de 9 a 10 horas en bus. En bus. Sí. Y lo hacíamos en bus. Sí.
Perfecto. Entonces, si mal no recuerdo, señaló que fueron notificados 3 veces el Sí, señor Galindo. 3 veces. Y él concurrió a la última, A la última, sí. que fue en septiembre. En septiembre, sí. Perfecto. Una consulta, señora fiscal. El señor Galindo señaló en su declaración, esta de septiembre, mejor dicho, sí señaló en su declaración que fue objeto de malos tratos o de tortura por parte de personal del cuartel militar de Llanac durante su permanencia en esas instalaciones. Sí, ¿Recordará usted? En la declaración prestada, sí, el señor dijo que fue objeto de maltratos psicológicos, sí. ¿Y qué disposiciones tomó usted como fiscal encargada del caso respecto a esos hechos o esos alegatos, esos señalamientos por parte del señor Galindo? Bien, el objetivo de la investigación aperturada en mi despacho, ¿no? Era o es hasta el momento probar el delito denunciado, ¿no? E individualizar a los autores. En ese caso nosotros, revisando los actuados, pudimos verificar de que el señor Galindo manifestó de que ante la Comisión Interamericana había presentado una pericia psicológica. Entonces, nosotros le solicitamos una copia de la pericia psicológica para que de esta forma nosotros poder tener a la vista un indicio, ¿no? Que nos pudiera objetivo en todo caso, ¿no? Si le solicitamos una pericia, no lo presentó, luego solicitamos o señalamos fecha para que el señor Galindo sea sometido a una evaluación psicológica bajo el protocolo de tortura en la División Médico Legal de Lima por un perito que la jefatura de la División Médico Legal o el Instituto Médico Legal del Ministerio Público había designado. Déjame comprender un poco entonces el procedimiento, por favor, a ver si ilustra a la Corte. Entonces, usted solicitó al señor Galindo que presente documentación o el protocolo de necropsia que había manifestado él, había adjuntado... No, la pericia psicológica. Perdón, la pericia psicológica que había adjuntado ante la Comisión Interamericana. Sí, lo pedimos. ¿Lo notificaron? Lo notificamos, sí, en reiteradas veces, si no me equivoco han sido 4. ¿En 4 veces? ¿Eso Sí. significa que no fue presentado por el señor Galindo ese documento o no lo fue presentado? No presentó el señor Galindo el documento. ¿Y en las 4 veces fue notificado debidamente con anticipación? No estoy tan segura, pero hay 2 notificaciones que se dejó por debajo de la puerta. Eso es la constancia, ese dato obra en la constancia en el cargo de la notificación. Y una notificación recibió la esposa, Irma Díaz de Galindo, y la última notificación que recibió su hija, Beatriz Galindo Díaz. Eso es lo que consta en la constancia, en el cargo de notificación del diligenciero en este caso. Claro, y como segundo paso, ante la ausencia de esta Como él no presentación... presentó ese documento, entonces nosotros lo notificamos para que pase una nueva evaluación bajo el protocolo de tortura, ¿no? Para esto mi despacho coordinó con el jefe del Instituto de Medicina Legal de Lima para que designe un perito especializado y pueda él someterse a esta evaluación o se le practique esta evaluación. Y para esta evaluación también se notificó, entiendo, al señor Galindo. Sí. ¿Recuerda si fue el señor Galindo se acercó a esta evaluación en el Instituto de Medicina Legal? Dijo, creo usted, es un instituto especializado. El Ministerio Público tiene peritos especializados, ¿no? Entonces, nosotros siguiendo los parámetros que ellos dan para que se designe un perito, coordinamos con el jefe del Instituto de Medicina Legal, ¿no? Para que designe un perito para determinado día, que determinado día iba a concurrir la víctima, ¿no? Para la evaluación, y no se dio hasta el momento. ¿Recordará usted, perdón que sea tan incisivo en esto, pero recordará usted si fue una notificación o fueron varias notificaciones respecto a esta diligencia en el Ministerio Público? No, fueron varias. ¿Y el señor Galindo se acercó a ellas? Fueron varias. Una de las notificaciones se hizo cuando el señor Galindo se apersonó al despacho de la Fiscalía, ya estando nosotros como sede en Huánuco, y en ese momento se le notificó personalmente para que concurra en determinado día
a la ciudad de Lima, ¿no? A las instalaciones de la División Médico Legal y pueda él someterse a esta evaluación. Esto fue una última notificación que le hice personalmente, pero antes la suscrita concurrió en 3 oportunidades a la División Médico Legal a la espera de que el señor se constituya a esta dependencia para que sea evaluado psicológicamente. Luego, nosotros revisando las notificaciones para ver si él fue válidamente notificado, teníamos que 2 o 3 notificaciones fueron dejadas por debajo de la puerta, una recibió la esposa y una la notifiqué yo personalmente. Eso significa que la notificación, creo que fue la última que usted señaló, fue personalmente en sí, su despacho. Él se acercó al despacho y yo lo notifiqué para que en determinado día se lleve a cabo esa diligencia. Y consta, me imagino, en el expediente No, copia de del todas recibo. las diligencias, las fechas programadas para la realización de esta diligencia, hay actas de inconcurrencia que se han levantado en presencia del jefe de esta dependencia de medicina legal. Eso significa, señora fiscal, que el señor Galindo se ha personado a la investigación. Sí. ¿Y él ha revisado, ha podido revisar o verificado el estado de la investigación o el expediente? Sí, cuando ha concurrido en el despacho se le ha facilitado el expediente. Sí. ¿Eso ha sido una vez o han sido 2 o personalmente más? lo atendí una vez, pero el personal fiscal me dio cuenta de que creo que después se acercó 1 o 2 veces más. Digamos, entonces el señor Galindo, según lo que consta en actas, es que tiene constancia del expediente y de las notificaciones. Sí. Muchas gracias, señora fiscal. Otra pregunta adicional. ¿Qué medidas específicas adoptó usted o su despacho para garantizar el derecho de defensa del presunto agraviado en la investigación preliminar? Señor, en este caso, como en todos los casos, mi despacho, en observancia a los derechos que le asisten a las partes, ha realizado, ha programado las diligencias o la secuela de los actos de investigación, notificando a las partes en un primer momento, ¿no?, para que conozcan los argumentos que constan en el expediente, ¿no?, para que puedan hacer valer su derecho y para viabilizar y efectivizar el sentido mismo de la investigación preliminar, que es la búsqueda de la verdad. Nosotros nos hemos constituido casi en la mayoría de veces a la ciudad de Lima para lograr de que se efectivicen las diligencias, porque si nosotros trasladándonos a Lima, ¿no?, implicando un esfuerzo físico, un gasto económico a la institución y todo lo demás, no se acercaban, entonces menos lo iban a hacer viajando ellos hasta Tingo María o Huánuco. Entonces nosotros estamos seguros de que hemos desplegado el máximo de los esfuerzos para tratar de llegar a la verdad. En este momento faltan 1 o 2 diligencias para terminar la investigación y ya pronunciarme sobre el fondo. Le hago una pregunta en base a lo que señaló el doctor Galindo en la audiencia al inicio del día de hoy, que él había presentado recursos a su despacho solicitando diligencias. ¿Usted tiene constancia de esas solicitudes de diligencias del señor Galindo? Como le digo acá, yo tengo una copia del expediente. El doctor en una oportunidad presentó, si no me equivoco, que se reprograme, me parece que la toma de su declaración. ¿Bien? En otra oportunidad me presentó un documento donde realiza objeciones a la investigación en el sentido de que había sido notificado por una investigación por terrorismo en su contra. Pero nosotros viendo la carpeta fue un error en el formato de la notificación, pero en el auto, en la disposición de apertura, de inicio de investigación preliminar, se consigna hechos de tortura en su agravio. Entonces, corregimos ese error, fue un error material en todo caso, ¿no?, pero no fue un tema de fondo. Sí. Señora fiscal, ¿a qué otras personas ha solicitado usted rinda su declaración en el proceso que usted sigue? Bien, recepcionamos la declaración del ex rector de la Universidad Nacional Emilio Valdizán de Huánuco, el doctor Abner Chávez Leandro, también del efectivo policial Guillermo Agustín Quesada Sánchez, ¿no?, quien fue jefe de la División contra el Terrorismo de Huánuco en el año 94, y de ellos 2, sí. O sea, ellos concurrieron a
a las citaciones. Sí, a ambos se les tomó la declaración en la ciudad de Lima. Al doctor Abner Chávez Leandro en la División contra el Terrorismo en Lima y al señor Quesada en la sala de reuniones de la Fiscalía Superior Coordinadora, también en Lima. Una consulta, revisando, me queda una duda. Usted le preguntó en estas declaraciones al señor Quesada, luego veremos lo de Abner Chávez, pero le preguntó al señor Quesada si el señor Galindo o sus familiares habían presentado denuncias o alegatos respecto a maltratos o torturas en la época que estuvo recluido en el cuartel. Sí, sí. ¿Recordará tal vez cuál fue la respuesta o qué fue lo que dijo el señor Quesada? Tal vez si tiene el expediente a la mano que ha señalado, no es necesario. ¿Me permite dar lectura, por favor? Bien, bien. Dijo que no han sido objetos de maltratos. No. Que no fue objeto de maltrato. Que no. Que el señor Galindo se constituyó voluntariamente a su oficina. Eso es lo que dijo. Y que juntos fueron a la base militar y fueron recibidos por una persona ahí que los... Bien, pero no sufrieron torturas ni tratos inhumanos. ¿Y la misma pregunta le realizó al señor Abner Chávez en su declaración? Sí. ¿Y sí. recordará qué fue lo que dijo el señor Chávez? Sí, me recuerdo. El doctor Abner Chávez manifestó de que a ambos, el militar que los recibió, los acomodó o los hospedó en un ambiente de la base militar, ¿no? Que habían, por medidas de seguridad, habían soldados que los cuidaban, ¿no? Y que en todo momento el trato fue cordial, eso es lo que él dijo, y que recibían visitas y todo. No manifestó de que hayan sido objetos, es más, dijo que no. Muchas gracias. ¿Alguna de esas otras autoridades que señala en su momento el señor Galindo en su declaración, o que usted tomó conocimiento mediante otras declaraciones, fueron notificadas y no pudieron asistir a estas notificaciones? A estas diligencias, perdón. Bien, al momento de nosotros emitir la disposición de inicio de investigación preliminar, notificamos, al indagar tomamos conocimiento de que el jefe de la base militar en esa época, Negrón Montestruque, algo así, había fallecido, y también el doctor Ricardo Robles Sicós también falleció, eso me consta, ¿no? Y el doctor Carlos Chulvela, que también había fallecido. Entonces lo que hicimos es, para corroborar y tener objetivamente un elemento objetivo en el expediente o en la carpeta, pedimos al registro de identificación que nos facilite las fichas de identificación respectiva, donde efectivamente constan que han fallecido. Disculpe, doctora, estos dos fiscales, obvio que no pudieron concurrir. Ajá. Estos dos fiscales que usted señaló, ¿qué participación tuvieron en los hechos del caso? Bien, el doctor Robles Sicós es el que participa, ¿no?, en las actas que aparecen en la carpeta, ¿no?, actas de ley de acogimiento a ley de arrepentimiento. Uh-huh. El doctor Ricardo Robles Sicós como fiscal provincial, y el doctor Schult Vela es el que cuando se eleva en consulta el documento, pues también dispone que se resuelva dentro del trámite correspondiente este procedimiento de ley de arrepentimiento. ¿No? Gracias, señora fiscal. Ya queda poco tiempo, así que le voy a hacer preguntas muy concretas y por favor su respuesta que sea lo más breve posible. La Fiscalía a su cargo realizó una diligencia de constatación en el cuartel militar de Llanac. Sí, sí. ¿En qué consistió la misma? Personalmente no participé en esa diligencia, participó el fiscal adjunto de mi despacho, ¿no? Es un acta de constatación y verificación de ambientes. Se realizó en el mes de agosto del 2014, ¿no? Y se verificaron si en la base contrasubversiva o base militar existía algún ambiente destinado a una celda o a recluir personas detenidas, ¿no? Más o menos orientada en ese sentido.
¿Y usted notificó al señor Galindo para esa diligencia? Sí se lo notificó. Se notificó, como le digo, en varias oportunidades. En una oportunidad el señor Galindo concurrió, pero no se llevó a cabo por la recargada labor del personal fiscal. Entonces se programó para una fecha determinada, no se realizó, concurrió el señor Galindo, se le notificó para que se realice la diligencia con fecha 20 y tantos de agosto, si no me equivoco, y no fue el señor. Le consulto eso porque el señor Galindo señaló en su testimonial al inicio de que él no fue notificado y que la diligencia al cuartel se llevó sin su presencia. Se llevó sin su presencia porque él no concurrió, pero okay. Aquí tengo cargos de que efectivamente fue notificado. Perfecto, muchas gracias. ¿Y usted ha considerado o ha notificado nuevamente al señor Galindo para una nueva declaración o una ampliación? Bien, días antes de la diligencia de constatación en la base militar se le notificó para un día antes para recepcionar la ampliación de su declaración, para que él nos dé mayores luces de que cómo eran los ambientes y todo eso, pero no se presentó. ¿Y su despacho ha programado otras diligencias que se encuentran pendientes a la fecha? Sí, hemos programado la ampliación de declaración del ex rector de la Universidad Nacional Emilio Valición de Huánuco, Abner Chávez Leandro. Muchas gracias. Señora fiscal, durante el desarrollo de la investigación a su cargo, ¿existieron dificultades que hayan limitado o impedido el desarrollo de las diligencias programadas de manera oportuna? Considero que no, como lo vuelvo a repetir, nosotros como en todos los casos, hemos desplegado el máximo de nuestros esfuerzos por hacer que se realicen las diligencias programadas. Diría yo que lo único que fue tedioso para nosotros han sido las distancias, ¿no? Inicialmente con la Fiscalía con sede en Leoncio Prado implicaba de Huánuco a 3 horas de viaje, ¿no? Y de Huánuco a Lima pues de 9 a 10 horas, ¿no? Eso, y lo demás creo que ya nosotros hemos sabido sobrellevarlo, ¿no? Pero pienso que sí, pero hemos desplegado, como le reitero, el máximo de los esfuerzos, no solamente de la suscrita, sino de todo el personal fiscal. Perfecto, señora fiscal, le agradezco mucho por su diligencia. Gracias. Muchas gracias, señor agente alterno del Estado peruano. Se le concede el uso de la palabra a los representantes de la presunta víctima para que realicen sus preguntas. Adelante. Gracias, señor presidente. El señor Galindo va a hacer las preguntas. Nuevamente, gracias, señor presidente. Buenos días, señorita fiscal. Buenos días. Buenos días. Señor presidente, antes de formular las preguntas concernientes al tema, yo entregué previamente en Secretaría 2 documentos que ya están incorporados al proceso y que son pertinentes con relación a las preguntas que se van a realizar, y sería necesario que se las entregue. Pues adelante. Ya. Señora testigo, el procurador del Estado peruano, en el presente proceso, ha señalado que la investigación en sede interna a cargo de su persona se da en el marco del cumplimiento de las recomendaciones del informe de fondo número 5712 de la Comisión Interamericana de Derecho. En ese sentido, le paso a formular la siguiente pregunta. ¿Por qué razón su despacho inicialmente apertura investigación por el delito de terrorismo, comprendiéndome como investigado, si conforme a la recomendación referida, indicaba con absoluta claridad investigar a los responsables de los actos violatorios en mi agravio? Bien, como lo he manifestado en la disposición número 1 del 2013, que tengo acá a la mano, nosotros no aperturamos una investigación por delito de terrorismo, más bien que fue un error material en la notificación. Si me permite, yo puedo dar lectura, tengo acá la disposición de inicio. Como testigo simplemente señale lo que le consta y lo que recuerde, lo que no, pues no indica que no recuerde. Sí, adelante. Sí, señora agente.
Sí, señor presidente. Creo que en otro caso anterior hemos tenido la misma situación donde la persona que era presunta víctima también era representante y quizá para el mejor desarrollo de la audiencia podría invocarse a que pueda hacer referencia a la presunta víctima y no tanto abordar el tema de una manera personal o en primera persona, para que así el diálogo no se pueda fluir, pueda ser visto adecuadamente a través de la audiencia pública como un diálogo entre un representante de la presunta víctima y no la presunta víctima y un testigo. Por favor, continúe porque, digamos, entiendo la preocupación que le ocupa al señor agente, pero esencialmente atañe a la mejor forma de ejercer el derecho por parte de la presunta víctima y en este caso él tiene plena disposición de hacer uso de ese derecho. Ya veremos si eso le conviene o no, es él quien le corresponde ejercerlo de la mejor forma. Así que adelante, continúe con su pregunta. Señora testigo, si tal como refiere usted que fue un error material al verse notificado de esa manera, ¿por qué razón su despacho nuevamente apertura investigación solamente por el delito de tortura y no incluye en ella los actos violatorios que principalmente están señalados en la referida recomendación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Bien, nosotros, mi despacho, al aperturar investigación, aperturamos en atención a la segunda recomendación que consta en el informe que llega a mi despacho, que es determinar, ¿no?, investigar con objetividad e imparcialidad, ¿no?, los presuntos actos de tortura, ¿no?, en sede interna, los presuntos actos de tortura, individualizar a los autores materiales, intelectuales y materiales de este hecho delictuoso en agravio del señor Luis Antonio Galindo Cárdenas. Es por eso que nos abocamos en este punto, como consta en la resolución de apertura de investigación. Insisto en la pregunta para que me la precise. La recomendación número 2 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala claramente y de manera puntual principal de que se investiguen los actos violatorios que fueron materia de proceso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también, ya supletoriamente, los actos de tortura que denuncié. ¿Por qué razón, insisto, no efectuó o aperturó una investigación conforme a lo señalado en la recomendación? Señor presidente, tengo acá la recomendación, ¿puedo dar lectura, por favor? Que forma parte de un documento que me enviaron para poder yo aperturar la investigación. Pues adelante, pero la idea no es que ocupemos todo el tiempo con la lectura del documento. Quizá por una cuestión de orden. Vale. Acá dice: 2. Investigar de manera imparcial, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer en forma completa los hechos violatorios de la Convención Americana, identificar a los autores intelectuales, materiales e imponer las sanciones que correspondan. Bien, nosotros nos abocamos a investigar los hechos de tortura por cuanto hasta el momento de la declaración del señor Galindo también, él manifiesta de que cuando estuvo en la base militar de Llana, sufrió acoso y actos de tortura, no habla de otro tema más. Además, mi despacho es una fiscalía especializada en delitos de terrorismo y lesa humanidad. Cualquier otro tipo de delito distinto, pues sería materia de investigación en otro órgano fiscal. Gracias. ¿Por qué razón en las diligencias ordenadas por su despacho no ha comprendido como investigado ni tampoco como testigo al fiscal supremo Luis Humberto Pereira Rivarola, quien fue el funcionario que archivó definitivamente la denuncia formulada por mi persona, amparándose en la ley de amnistía número 26.479 y 26.492? Bien, señor. Yo como fiscal provincial no estoy obligada o no estoy facultada legalmente para poder investigar un fiscal supremo. Yo soy fiscal provincial titular. Bien, él es fiscal supremo. Eso es un punto. 2. En la carpeta obra una resolución de archivamiento a nivel del órgano de control interno del Ministerio Público, donde el señor Galindo denuncia por abuso de autoridad, prevaricato a los exfiscales ya fallecidos, al doctor Ricardo Robles Sicós y al doctor Carlos Schulvela. Entonces,
eso no era el tema, el meollo del asunto. Pienso que el tema central del asunto es investigar los actos de tortura que habría sufrido el señor Galindo cuando estuvo recluido arbitrariamente en la base militar de Llana. Usted, en este acto, respecto a la diligencia de constatación y verificación de los ambientes del cuartel militar de Huánuco, que se ha llevado a cabo sin mi presencia, ha señalado que se me ha notificado y no he concurrido a ella. Le recuerdo de que en el mes de julio del año pasado, personalmente me presenté a su despacho y personalmente con usted coordiné la diligencia, a la que de manera puntual me presenté a su despacho y me di con la ingrata sorpresa de que usted no se encontraba, ni los fiscales adjuntos, por la cual se dejó una constancia de concurrencia. Sí, yo lo he dicho, de que efectivamente usted concurrió, ¿no? Personalmente se le notificó, pero en la fecha señalada pues, no se llevó a cabo la diligencia, porque yo no estaba, porque tenía la labor fiscal que desempeñar en la zona del Braem, que es otro lugar de alto accionar terrorista. Se quedaron los fiscales adjuntos, ¿no? Entonces los fiscales adjuntos tenían diligencias propias del despacho, como era un juicio oral, si no me equivoco, en el penal de Huánuco, ¿no? Y eso se le hizo saber a usted, y en la copia del acta de concurrencia que usted tiene, se dejó constancia de esa situación, y en esa misma acta se reprograma otra fecha, si no me equivoco, se reprograma otra fecha, en esa fecha usted no concurre, y nosotros volvemos a notificarlo, y tengo acá los cargos de la notificación, de que usted para la fecha en que se llevó a cabo ya no llegó, no se acercó o no se apersonó. Respecto a ese hecho, y reproduciendo literalmente sus palabras, de que viene realizando una ardua labor, un despliegue muy intenso, y que sí o sí deben llevarse a cabo las diligencias. Entonces, ¿por qué razón, estando yo en la ciudad de Huánuco y coordinando personalmente con usted 3 días antes dicha diligencia, usted se ausenta el día lunes y no se lleva a cabo y se frustra la referida diligencia, que bien, es de vital importancia para las investigaciones? Bien, entiendo. Como lo decía, nosotros somos la Fiscalía Especializada a mi cargo, tiene competencia a nivel nacional. Es más, tiene competencia en la zona en los departamentos del Braem, que son los valles de los ríos Apurímac, Ene y el Mantaro, una zona de alto índice terrorista. Mi concurrencia personal a ese lugar fue porque habían diligencias con detenidos. Bien, los detenidos son urgencia. Ahora, en Huánuco está vigente el nuevo Código Procesal Penal. Existen audiencias programadas, ¿no?, donde el fiscal tiene que estar sí o sí. Es por eso que los 2 fiscales adjuntos concurren ese día. Es probable que en esa fecha, estoy segura que en esa fecha señalan, no sé si me equivoco, un control de acusación. Ellos tenían que estar presentes ahí. El fiscal es irreemplazable. Entonces, y eso se le hace saber a usted, y usted no objetó, no dejó ninguna constancia en la concurrencia, en el acta de concurrencia, donde hace usted ver su malestar, sino que acepta de muy buena forma de la reprogramación que se consigna, la fecha que se consigna como probable fecha de realización de la mencionada diligencia. Para que diga si en la carpeta fiscal a cargo de su persona consta un escrito presentado por mi persona pidiéndole que se inhiba de seguir conociendo el caso, dadas las irregularidades que se verían sustanciando en el mismo. En la carpeta fiscal, efectivamente, usted presentó a mi despacho un documento pidiendo de que yo me aparte de la investigación, pero no por irregularidades que usted menciona, sino al haber tomado conocimiento de que al parecer yo hasta ese momento no tenía ninguna comunicación oficial ni extraoficial de que iba a participar como testigo en esta audiencia. Usted en el escrito me menciona esa situación, es sobre ese tema, es por ese motivo es el que usted solicita que yo me aparte de la investigación, no por las irregularidades verificables en la carpeta fiscal, eso que quede claro.
pregunto, ¿es la Procuraduría Pública Supranacional que representa al Estado peruano en el presente proceso parte legitimada de la investigación a su cargo como fiscal especializada para delitos de terrorismo y lesa humanidad? La Procuraduría defiende al Estado, ¿no? Entonces, en este caso, es parte en el proceso, pero no lo hemos, no se les ha notificado de diligencia alguna, porque a nivel preliminar ellos no están obligados a participar, ni yo estoy obligada a comunicarles. Le planteo esa pregunta en razón de que el sistema de la defensa del Estado tiene fiscalías especializadas, y la Fiscalía Especializada para Delitos de Terrorismo es el procurador Julio Galindo, y no la Procuraduría Supranacional Pública. Y es en todo caso dicha Procuraduría la que debería, ¿no?, tener acceso a información, ¿no?, respecto al hecho que viene siendo investigado. La pregunta, ¿por qué razón usted como fiscal, y dado los 14 años de experiencia en el ejercicio de la Fiscalía, permitió reunirse con miembros de la Procuraduría Supranacional Pública para coordinar las investigaciones llevadas a cabo por usted, y además de que se le informara de los avances de la misma, conforme al documento que obra en auto? Bien, mi persona no se manda sola, ¿no? Esa es la frase que diríamos allá en mi tierra, ¿no? Nosotros tenemos el sistema de las fiscalías especializadas en delitos de terrorismo, conformada por la Fiscalía a mi cargo y por las fiscalías supraprovinciales de Lima y de Ayacucho, Huancavelica también, tiene un fiscal superior coordinador de las fiscalías penales nacionales y supraprovinciales y especializadas en delitos de terrorismo y lesa humanidad. En este caso es el doctor Víctor Cubas Villanueva. Él me convoca a su despacho para verificar, en todo caso fiscalizar el avance de la investigación, o sea, de las diligencias, cómo se iban desarrollando las investigaciones. Es más, en esa reunión participa el representante de la Procuraduría, pero para verificar si yo efectivamente, o mi despacho efectivamente, estábamos viabilizando y agilizando el desarrollo de las diligencias señaladas por mi despacho. No fue una reunión en otro sentido. Nosotros tenemos una directiva, la 035 de la Fiscalía de la Nación, donde le da facultades al fiscal superior penal coordinador, y dentro de una de ellas es supervisar, vigilar, fiscalizar la labor fiscal de los fiscales del sistema. En este caso yo estaba obligada a concurrir. Así como, si esto es una de las facultades del fiscal superior coordinador, tiene tantas facultades que puede mover y desplazar al personal, tanto fiscal como asistentes en función fiscal. Usted como fiscal, con más de 14 años de ejercicio, tiene pleno conocimiento que el ejercicio de los fiscales, así como de los jueces, es totalmente autónomo y no permite injerencias ni intromisión de ninguna naturaleza, aún de un superior. Eso lo establece con absoluta claridad la Constitución Política del Estado y su ley orgánica. Y en ese sentido, vuelvo a preguntarle, ¿por qué permitió usted reunirse y llevar acuerdos con la Procuraduría Supranacional si es que dicha Procuraduría no estaba legitimada y no era parte del proceso? Bien, señor, mire, esa acta de reunión obra acá en la carpeta fiscal. Si desea lo puedo mostrar. Está acá, es así como usted obtiene esa copia. Esa copia usted obtuvo porque se acercó al despacho y nosotros le brindamos una copia. Ahora, si nosotros tuviésemos algo clandestino, algo oscuro que esconder, no iría esa acta acá. Nosotros lo hemos consignado como parte del expediente porque fue una diligencia
la preocupación del fiscal superior coordinador, ¿no?, que las diligencias y la investigación en mi despacho se realice con transparencia, objetividad y sobre todo con rapidez, dado de que se tiene que llegar a la verdad, que es lo que usted buscaba o busca hasta el momento. ¿Por qué razón, habiendo transcurrido más de 2 años de iniciar la investigación, no ha agotado y exigido bajo apercibimiento de ley que el Ministerio de Defensa le remita la identidad y cargo de los oficiales que estuvieron sirviendo en el cuartel militar de Huánuco? El Ministerio de Defensa nos ha comunicado diciendo de que no tiene un acervo documentario respecto donde se almacene o haya un archivo respecto a donde se consignen los nombres de los oficiales. Y haga atención a que usted denuncia directamente al señor Negrón Montestruque, ¿no?, Eduardo Negrón Montestruque, y él ya falleció, ¿no? Hemos seguido reiterando, pero hasta el momento la respuesta es de que no existe un acervo documentario al respecto. Una última pregunta, señor presidente. Conforme a lo que ha manifestado usted en este acto, que al tomar acciones preliminares para iniciar la investigación, usted se toma con la sorpresa de que los actuados o el expediente de mi proceso llevado a cabo en el año 94 se había perdido. Y para usted no le causó este hecho como no solamente irregular, sino de contenido penal, que se pierde un expediente. ¿Y qué acciones tomó al tomar conocimiento de ese hecho? Bien, tampoco mi despacho iba a desviar el interés por ese lado. Nosotros tenemos, como le repito, 7 años, casi 7 años viendo temas de esta naturaleza en mi despacho. Recurrimos al director general de la Dirección Nacional de Terrorismo, ¿no? Él nos canalizó a la oficina de inteligencia de la Dirección contra el Terrorismo y nos facilitaron una copia del cuaderno de ley de arrepentimiento, con actuados de la ley de arrepentimiento. Eso es lo que consta acá. Posteriormente recibimos copias de la Fiscalía Superior Decana de Huánuco. Entonces, obran acá los documentos. Dejo constancia que no me ha contestado la pregunta respecto a qué acciones tomó. Los demás apreciaciones serán objeto de pronunciamiento en los alegatos. Muchas gracias, señor Galindo. Les pregunto a los jueces si tienen algún cuestionamiento. Juez Eduardo Ferrer. Juez Eduardo Bío, por favor. Pero breves, señora fiscal. Buenas tardes. Buenas tardes. Entiendo, a ver si no me equivoco, que el expediente que tiene usted allí es público, o sea, no es secreto. ¿Consta en el expediente nuestro? ¿Entero? Sí. ¿Completo? Sí, esta es una copia simple. Perdón. ¿Con las últimas diligencias? Sí, simple, que me sirvió para poder estudiarlo. Pero constan... sí, es una copia fidedigna de la carpeta fiscal. Ok. ¿Ha tomado declaraciones, quiero que me confirme sí o no, declaraciones a la cónyuge y a la hermana del señor Galindo? No. Gracias. Otra cosa que me llama la atención, te habla de cargos de notificación. Sospecho que eso es la constancia de la notificación. Sí, sino que así le decimos nosotros, por lo menos ahora, en mi país. Respecto de eso, en estos procesos ante fiscalía, que es un proceso de investigación, ¿es la única forma de notificar es enviando este tipo de documentos, dejándolo en la casa o entregándose personalmente, o hay otro tipo, se notifica también de otra forma, como colocando en la puerta de la fiscalía a quien se ha citado? No. ¿Este es la única Ahora, con el nuevo, nosotros estamos trabajando con el modelo antiguo, que es el Código de Procedimientos Penales, ¿no? Ahora con el nuevo sistema, ¿no?, el Código Procesal Penal, sí se puede notificar vía correos, emails y edictos. O sea, pero lo que quiero decir, ¿son excluyentes los modos de notificación o pueden ser dos? Pero en nuestro caso es el único medio. Es el único medio. Sí. Es más, para notificar al señor Galindo, nosotros oficiamos al fiscal supraprovincial de turno de Lima, para que él a su vez
convoque a los notificadores, o sea, saca una disposición correspondiente, ¿no?, de reciprocidad, y convoca al notificador para que el notificador se encargue de diligenciar la notificación. Y siempre que notifica, en estos casos como este, ¿es alguien de la policía? ¿Perdón? ¿Quién notifica? ¿Alguien de la policía? Lo que usted tiene debe ser una notificación que inicialmente hizo la policía en un primer momento, pero cuando se amplió la investigación en sede fiscal, entonces ya lo hicimos por intermedio del fiscal de turno de Lima. ¿Y quiénes son los funcionarios que dependen de él, los funcionarios que notifican? Sí, claro, el funcionario notificador pertenece al Ministerio Público. Gracias. Y una última pregunta. En este proceso de investigación, de manera que usted ha conversado sobre la investigación, digamos, ha hecho gestiones respecto de la investigación con otras entidades estatales, o se ha limitado a preguntar en el ejército. No, como le decía, en un primer momento llega lo que sería la noticia criminal, llega los documentos donde el cual nos están disponiendo que mi despacho se aboque al conocimiento de esta causa, de esta investigación. Nosotros, dada los años ya en el despacho y conociendo a determinadas personas de las unidades policiales que existieron en esa época, y gracias hasta ahora existe un efectivo policial en la División contra el Terrorismo de Huánuco, el brigadier Ayala, ¿no? Entonces a él lo llamamos telefónicamente, ello para nosotros contar rápidamente con elementos que nos puedan dar más luz para nosotros ver qué diligencias programábamos. Entonces eso fue previo a sacar la disposición de inicio de la investigación. Entonces el señor me dice, ¿sabe qué, doctora? Se ha perdido el cuaderno. ¿Pero cómo? Se ha perdido. Entonces llamamos a la presidencia de la Junta de Fiscales superiores, nos dice, sí, acá existe un archivo, vamos a buscarlo. Entonces nosotros hemos oficiado al fiscal superior, pero a su vez, como conocemos al director, al general jefe de la Dirección contra el Terrorismo, llamamos para que él nos facilite una copia, porque tenemos conocimiento de que en la OFINTE, la Oficina de Inteligencia de Terrorismo, existe un archivo también. Es así que el encargado de ese archivo nos entrega copias del cuaderno de arrepentimiento. Y eso es el que obra inicialmente en la carpeta. Posteriormente ya nos llega el de la Fiscalía Superior de Cana, que también está más adelante. Sí. O sea, dentro de Pero el de la División contra el Terrorismo no nos llegó nada. Bueno. Y quiero decirles que no es la primera carpeta los primeros actuados de un cuaderno de arrepentimiento que se pierde. Ya anteriormente también se han perdido otros documentos, no solamente de esta unidad policial que está en Huánuco, sino también de Leoncio Prado, de Tingo María, en el Guayaga. De ahí es todo un tema a decirles, ¿no? También se han perdido documentos. En otras investigaciones, no en esta, también se ha relacionado con la Procuraduría. Él reclama, digamos, expresó que usted se juntó y hay un acta que tuvieron... Perdón, quizá para ordenarnos un poquito, nosotros dentro de una investigación preliminar no estamos obligados a notificar a los procuradores, porque ellos hasta esa instancia no son parte del proceso. Mi pregunta es otra. Si en otras investigaciones, si es normal, quiero decir, si es normal que en el proceso investigativo usted se reúna, o la gente a su cargo, se reúna con gente de la Procuraduría, por ejemplo. Pero en este caso no se está investigando hechos terroristas, sino actos de tortura. Bueno, sí, ¿no? Entonces no tenía por qué haber notificado al procurador de terrorismo. No estoy hablando de notificar, estoy refiriendo que él señala que hay un acta que está ahí. Claro, el acta está acá. Ya, el acta está ahí y dice que hubo una reunión. Sí, hubo una reunión. Entre Fiscalía y Procuraduría. Sí. Mi pregunta es si es normal dentro de su trabajo que se reúnan, no en este caso, en otros casos, se reúna con Procuraduría o con otros órganos del Estado. Eso es. Claro, a mi despacho concurren representantes de la Defensoría del Pueblo, ¿no?, de las ONGs, así como APRO, Paz y Esperanza. Ellos vienen a indagar sobre temas de violación de derechos humanos y es más, nos levantan un acta de visita donde el fiscal tiene que firmar que efectivamente el señor estuvo indagando sobre ciertos temas. Generalmente se da en este tipo de delitos de violación de derechos humanos. Ahora bien, yo me
yo me reúno, o en todo caso con la Procuraduría, está acá el doctor, a raíz de que el fiscal superior coordinador, que es el doctor Víctor Cubas Villanueva, él convoca a una reunión, ¿para qué? Para ver la transparencia y la objetividad de las diligencias realizadas. O sea, lo que él quería saber es si efectivamente se estaban llevando a cabo las diligencias de manera oportuna. No quería saber el contenido de las diligencias, no, eso no. Entonces, ahora nosotros estamos obligados a concurrir. ¿Por qué? Porque existe una directiva de la Fiscalía de la Nación que da facultades al fiscal superior coordinador. En este caso, nosotros formamos parte de ese sistema. Esa directiva, si no me equivoco, es la 035 o la 003 del 2001. Ahí, dentro de las facultades que tiene el fiscal superior coordinador, está vigilar, supervisar nuestra labor fiscal. Sí. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor fiscal. Gracias, juez Bio Grossi. Juez Alberto Pérez. Juez Manuel Ventura. No, señor presidente. Juez Roberto Caldas. Señora testigo, muchísimas gracias. No hay más preguntas por la Corte. Puede retirarse cuando lo estime bien. Permiso. Esta Corte se declara en receso hasta las 6 de la tarde, en donde escucharemos los alegatos finales y las conclusiones por parte de la Comisión. Se levanta la sesión. La Corte se retira.